Hola amigos, les habla Pórtico de Fuego y hoy quiero contarles la historia de Carlos, que quizás se parezca a la tuya. Carlos había dedicado años de su vida a un trabajo, cumpliendo con responsabilidad, esfuerzo y lealtad. Cada día se levantaba con el deseo de dar lo mejor, de ser útil y de aportar al crecimiento de la empresa. Su entrega era total y su compromiso inquebrantable. Sin embargo, un día recibió un golpe inesperado. Un aviso de despido sin previo aviso, sin explicación real y con argumentos que no reflejaban su desempeño. Todo lo que había construido con esfuerzo parecía desmoronarse en un instante. La sensación de traición fue inmensa. No importaba que su hoja de vida y experiencia hablaran por él, ni que hubiera cumplido con cada tarea, cada proyecto y cada responsabilidad durante años. El impacto emocional y espiritual fue profundo. La estabilidad que parecía segura desapareció de repente, y con ella surgió la incertidumbre, la inseguridad y el miedo. Carlos sintió que el suelo se le abría bajo los pies, y la angustia comenzó a devorar su corazón. Cada pensamiento giraba en torno a la pregunta: ¿cómo seguir adelante? ¿Qué será de mí y de mi familia? La traición laboral no solo golpea el bolsillo, golpea el espíritu. Carlos descubrió que por más preparado y competente que uno sea, puede encontrarse con situaciones injustas que desafían su confianza en sí mismo y en los demás. La incredulidad, la rabia y la tristeza se mezclaban, y él tuvo que aprender a enfrentar emociones que nunca había sentido con tanta intensidad. Pero incluso en ese momento de oscuridad, Carlos comenzó a comprender algo fundamental. La verdadera seguridad no depende de un empleo ni de un contrato, sino de la fortaleza interior y de la confianza en Dios. Entender que, aunque la situación externa pareciera catastrófica, había un sostén invisible que nunca falla. Ese día, mientras contemplaba su futuro incierto, Carlos comenzó a tomar conciencia de que la vida no siempre es justa y que los golpes inesperados pueden ser el punto de partida de un proceso de transformación. Aprendió que la entrega y el esfuerzo no siempre garantizan resultados inmediatos, pero sí forman el carácter y preparan para nuevas oportunidades. El primer paso de este proceso de aprendizaje fue aceptar la realidad sin rendirse. Carlos comprendió que llorar y sentir dolor era necesario, pero que quedarse estancado en la desesperación no le traería soluciones. Comenzó a imaginar que cada desafío, cada obstáculo, era una oportunidad disfrazada para crecer, para desarrollar resiliencia y para fortalecer su fe. Así, aunque el golpe fue profundo, la historia de Carlos nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, existe un camino de esperanza y aprendizaje. La traición laboral, la injusticia y la pérdida pueden convertirse en maestros que revelan la fortaleza que llevamos dentro y que nos acercan a un propósito superior. Después de recibir el aviso inesperado de despido, la vida de Carlos cambió drásticamente en cuestión de segundos. Lo que antes era rutina, seguridad y confianza, se transformó en un laberinto de incertidumbre y angustia. El primer sentimiento que lo invadió fue la incredulidad. No podía comprender cómo, después de años de dedicación, podían desconocer su esfuerzo y tratarlo como si su entrega no tuviera valor. Cada argumento que le daban para justificar su despido le parecía injusto, irreal y, sobre todo, cruel. Antes, la sensación de impotencia lo envolvió por completo. Con cada día que pasaba, la angustia crecía. Los pensamientos oscuros sobre su futuro, la estabilidad de su familia y su capacidad de sostener los compromisos económicos lo mantenían despierto por la noche. Se preguntaba cómo enfrentar la vida sin ese empleo que había sido el centro de su rutina y su identidad.
La ansiedad se convirtió en un visitante constante, susurrando miedos y dudas, y el corazón de Carlos se llenaba de un dolor que parecía no tener fin. Además, los amigos y compañeros de trabajo que antes lo saludaban y compartían bromas, de repente parecían desaparecer. La soledad se volvió tangible. Nadie llamaba para ofrecer apoyo ni para compartir palabras de ánimo. Carlos sintió que estaba solo frente al mundo, sin respaldo, sin protección y sin explicación. La traición no solo venía de la empresa, sino también de la ausencia de quienes creía cercanos. Pero incluso en medio de esta tormenta emocional, Carlos comenzó a notar algo que le ofrecía un hilo de esperanza: la fe. Recordó que, aunque la vida pueda parecer injusta, existe un sostén invisible que nunca falla. Un Dios que lo ve, lo escucha y está dispuesto a sostenerlo incluso en los momentos más oscuros. Esta comprensión fue pequeña al principio, pero fue creciendo como una llama que comenzaba a iluminar su camino incierto. La angustia también lo llevó a reflexionar sobre sus propias fortalezas. Comprendió que el valor de una persona no se mide solo por su empleo, salario o posición social. Su experiencia, dedicación y capacidad para enfrentar dificultades eran tesoros invisibles que ningún despido podía arrebatar. Este despertar le permitió empezar a transformar la ansiedad en motivación y la desesperación en reflexión. Carlos entendió que cada golpe de la vida puede ser un maestro. La traición, la injusticia y la pérdida son lecciones disfrazadas que enseñan resiliencia, paciencia y confianza. La angustia que lo consumía podía convertirse en un impulso para redescubrirse, aprender nuevas habilidades y fortalecer su carácter. Al final de esos días, llenos de miedo e incertidumbre, Carlos empezó a reconocer que el despido no era un final absoluto, sino un inicio de un proceso de reconstrucción. La vida lo estaba empujando a mirar hacia adentro, a confiar en Dios y a prepararse para nuevas oportunidades. Aunque la angustia seguía presente, ya no lo paralizaba. Empezaba a convertirse en una guía para encontrar su fortaleza interior y aprender a sostenerse en medio de la adversidad. Después del despido, la vida de Carlos se vio envuelta en una sensación de vacío que nunca había experimentado. La rutina diaria que antes le daba propósito y sentido se había desmoronado. Y con ella, la certeza de saber quién era y hacia dónde iba. La impotencia comenzó a llenar cada espacio de su corazón. La soledad se convirtió en su compañera más constante. Los amigos que antes lo acompañaban, compartiendo risas y apoyos, ahora parecían haberse esfumado. Aquellos que alguna vez prometieron estar presentes, desaparecieron frente a la adversidad. Carlos comprendió que, en la vida, no todos caminan junto a uno cuando llega la tormenta. Esta realidad lo golpeó con fuerza y aumentó la sensación de aislamiento, haciendo que cada día se sintiera más pesado y más difícil de soportar. El dolor se intensificó con la pérdida de un familiar cercano. La muerte de alguien amado dejó un vacío profundo que multiplicó su angustia. La tristeza y el desconsuelo se mezclaban con la sensación de haber sido abandonado por el mundo. La vida parecía oscura y la desesperanza amenazaba con invadirlo por completo. En más de una ocasión, Carlos sintió deseos de rendirse ante el peso de sus responsabilidades familiares, de su falta de empleo y de la soledad que lo rodeaba. Sin embargo, incluso en este abismo emocional, surgió un hilo de luz: la fe. Carlos recordó que no estaba solo, que Dios, el buen pastor y amigo fiel, nunca lo dejaría. Esa certeza comenzó a fortalecerse dentro de él, aunque débil al principio. Cada oración, cada reflexión, cada instante de mirar hacia arriba con esperanza, fue un paso para alejar la oscuridad que lo amenazaba.
Carlos también comenzó a reconocer su propio valor en medio de la soledad. La pérdida de empleo y la muerte del familiar le enseñaron que la vida puede ser cruel, pero que dentro de él existe una fortaleza que ningún golpe puede destruir. Comprendió que la soledad no es solo abandono, sino también una oportunidad para encontrarse consigo mismo, para crecer, reflexionar y reforzar su fe. Durante estos días difíciles, Carlos aprendió que enfrentar la soledad requiere valentía. No se trata solo de sobrevivir, sino de mantener la esperanza, de buscar propósito y de confiar en que cada dificultad es temporal. La tristeza y la impotencia se transformaron en motivación para construir un nuevo camino, aunque la meta aún no fuera visible. Al final, Carlos entendió que la impotencia y la soledad no eran castigos, sino lecciones para prepararlo para el futuro. Cada lágrima derramada, cada noche de desvelo y cada sentimiento de desesperanza se convirtieron en una prueba que fortaleció su carácter y su espíritu. La fe se transformó en su ancla y la resiliencia en su escudo. Aunque los días más oscuros parecían interminables, Carlos empezó a notar que la fuerza interior y la confianza en Dios podían sostenerlo. Aprendió que, aunque la vida pueda arrancarnos lo que creemos seguro, siempre existe la posibilidad de levantarse, reconstruirse y encontrar nuevos horizontes llenos de propósito y luz. Después de atravesar la angustia y la soledad más profundas, Carlos entendió que había llegado el momento de asumir una nueva etapa en su vida. Aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre y desafíos, sabía que debía levantarse y avanzar. Cada día era una oportunidad para reconstruirse, aprender y mirar hacia adelante con fe y determinación. El primer reto fue aceptar que la remuneración ya no sería la misma. Los empleos que podía conseguir ahora ofrecían salarios menores que los que había tenido antes y las condiciones laborales eran distintas. Sin embargo, Carlos comprendió que no debía ver esto como un castigo, sino como una oportunidad para adaptarse, reinventarse y valorar aquello que realmente importaba: su experiencia, sus habilidades y su capacidad para enfrentar cualquier circunstancia. La inflación y la economía cambiante del país eran obstáculos adicionales, pero Carlos aprendió a enfocarse en lo que podía controlar. Comenzó a organizar su vida de manera más consciente, priorizando gastos, buscando alternativas y aprendiendo nuevas habilidades para aumentar su valor profesional. Cada entrevista, cada esfuerzo, cada capacitación era una forma de prepararse para oportunidades mayores que vendrían con el tiempo. Además, esta etapa exigía más perseverancia que nunca. Carlos comprendió que la constancia en el esfuerzo, la disciplina y la fe eran herramientas imprescindibles para superar la incertidumbre. Cada paso dado, aunque pequeño, lo acercaba a la reconstrucción de su vida y le demostraba que el esfuerzo constante tiene recompensa, incluso si no se ve de inmediato. Carlos también descubrió que asumir una nueva etapa implicaba fortalecer su interior. No bastaba con buscar empleo o mejorar su salario. Era necesario mantener la mente enfocada, el corazón firme y la fe inquebrantable. Comprendió que la verdadera estabilidad proviene del interior y que con Dios como guía, cada desafío podía convertirse en una oportunidad para crecer y aprender. La resiliencia se convirtió en su mejor aliada. Aprendió a no temer a la adversidad, sino a enfrentarla con valentía y confianza. La experiencia del despido y la pérdida le había enseñado que los obstáculos no son muros infranqueables,
sino escalones que nos permiten alcanzar. Finalmente, asumir esta nueva etapa significó para Carlos aceptar que la vida cambia y que él debía cambiar con ella. Las dificultades, los salarios más bajos y la incertidumbre económica ya no eran excusas para quedarse estancado. Cada desafío se transformó en una oportunidad para crecer, cada esfuerzo en un paso hacia la reconstrucción y cada día en un nuevo comienzo. Carlos entendió que la vida no es estática y que la clave para avanzar está en la perseverancia, la adaptabilidad y la fe. Con cada paso, cada acción y cada oración, estaba construyendo un camino sólido hacia un futuro lleno de esperanza, propósito y luz. Después de enfrentar despido, soledad y nuevos desafíos, Carlos encontró en la palabra de Dios un refugio y una guía para su vida. La fe se convirtió en su sostén, y las Escrituras le mostraron que incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene un plan perfecto y lleno de propósito. Una de las primeras referencias que lo fortaleció fue Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo le recordó que, aunque su vida parecía incierta y su futuro amenazado por la pérdida del empleo, Dios ya tenía un plan para él. Cada desafío, cada pérdida y cada momento de angustia no eran castigos, sino herramientas para guiarlo hacia un futuro mejor. Carlos comprendió que la esperanza no depende de la estabilidad laboral, sino de confiar en el propósito divino que guía cada paso. Del Nuevo Testamento, Romanos 8:28, le ofreció una certeza aún mayor. Y sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de quienes aman a Dios, de quienes son llamados según su propósito. Carlos entendió que incluso el despido, la traición y la soledad que había sufrido podían transformarse en bendiciones y mantenía su fe firme. Cada obstáculo podía aportar lecciones. La reflexión de estos versículos también le enseñó que la paciencia y la perseverancia son esenciales. La vida no siempre recompensa de inmediato, y las dificultades no son eternas. Carlos entendió que el proceso de reconstrucción de su vida requería tiempo, disciplina y fe constante. Cada oración, cada acción enfocada y cada decisión sabia se convirtió en una semilla de fortaleza que germinaría con resultados visibles más adelante. Además, Carlos comprendió que compartir estas enseñanzas con otros podía multiplicar su valor. Su historia, sus errores y aprendizajes se transformaron en un testimonio vivo de esperanza. Al recordar estos versículos, entendió que Dios no abandona a quienes confían en Él, y que incluso cuando todo parece perdido, la fe y la perseverancia permiten abrir nuevas puertas y caminar con seguridad hacia el propósito que Él ha preparado. Al final de esta etapa, Carlos vio la adversidad bajo una luz diferente. No como un obstáculo imposible, sino como un maestro que le enseñó a fortalecer su espíritu, a confiar en Dios y a perseverar. Cada desafío, cada pérdida y cada momento de incertidumbre se convirtieron en lecciones espirituales que lo preparaban para nuevas oportunidades y le recordaban que la esperanza, la fe y la confianza en Dios son los pilares que sostienen la vida. Después de atravesar la angustia, la soledad y la reflexión espiritual, Carlos comprendió que había llegado el momento de reconstruir su vida. Cada día se convirtió en una oportunidad para avanzar, aprender y enfrentar nuevos desafíos con determinación
y fe. El primer paso fue aceptar que la vida no volvería a ser como antes. Los empleos que podía encontrar ya no ofrecían los mismos salarios ni las mismas condiciones. Y el mundo laboral parecía más competitivo y exigente. Sin embargo, Carlos decidió no ver esto como un obstáculo, sino como una oportunidad. Durante este proceso, Carlos también aprendió la importancia de la paciencia. Reconstruir una vida no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y constancia. Cada pequeño logro, por mínimo que pareciera, era un paso hacia su objetivo y un recordatorio de que Dios estaba guiando su camino. Esta comprensión le permitió mantener la esperanza y el ánimo incluso en los días más difíciles. La familia y los amigos cercanos también jugaron un papel fundamental en esta etapa. Su apoyo y palabras de aliento fortalecieron a Carlos y le recordaron que no estaba solo en su proceso. Aprendió a valorar la compañía sincera y a reconocer que compartir la carga con quienes nos aman hace que los desafíos sean más llevaderos y las victorias más significativas. Con el tiempo, Carlos comenzó a notar cambios positivos. La búsqueda constante de oportunidades, la disciplina en su preparación y la fe inquebrantable empezaron a dar frutos. Cada logro profesional, cada puerta que se abría y cada aprendizaje acumulado reforzaban su confianza y le demostraban que la adversidad había sido una oportunidad disfrazada para crecer y fortalecerse. Finalmente, Carlos entendió que la reconstrucción y los nuevos desafíos no eran castigos, sino caminos que lo preparaban para una vida más plena y consciente. Aprendió que la perseverancia, la resiliencia y la fe son los pilares que sostienen la vida ante cualquier adversidad, y que cada esfuerzo realizado con determinación y confianza en Dios se convierte en una semilla que dará frutos en el momento adecuado. La historia de Carlos nos recuerda que incluso después de la pérdida, la traición y la soledad, es posible levantarse, reconstruir la vida y enfrentar nuevos desafíos con esperanza, disciplina y fe. Cada obstáculo se convierte en un maestro, cada fracaso en una oportunidad y cada día en un nuevo comienzo lleno de propósito y luz. Tras atravesar la reconstrucción de su vida y enfrentar numerosos desafíos, Carlos comenzó a vivir la etapa de consolidación. La consolidación también implicó mantener hábitos que fortalecieran su vida laboral, emocional y espiritual. Carlos siguió formándose, aprendiendo y mejorando sus habilidades, pero ahora con una visión más clara y madura. Cada logro profesional, por pequeño que pareciera, era una muestra de que la constancia y la determinación realmente rinden frutos. La satisfacción no estaba solo en el reconocimiento externo, sino en la sensación de haber vencido los obstáculos y haber crecido a partir de ellos. En esta etapa, Carlos también comprendió el valor de la disciplina emocional. Las situaciones difíciles ya no lo paralizaban. En lugar de eso, aprendió a enfrentarlas con calma y sabiduría. Cada decisión era tomada con reflexión, considerando tanto sus objetivos como la guía de Dios en su vida. La madurez que adquirió le permitió no reaccionar impulsivamente ante los retos, sino mantener la fe, la serenidad y la claridad mental. Además, Carlos reforzó su vida espiritual. La fe que lo sostuvo en los momentos de mayor oscuridad se convirtió en su base sólida para la perseverancia. Cada oración, cada reflexión y cada lectura bíblica fortalecían su espíritu y le recordaban que Dios está presente en cada etapa, acompañando, guiando y ofreciendo fortaleza. Comprendió que consolidarse no significa depender de uno mismo únicamente, sino reconocer la fuente divina que sostiene y orienta. La consolidación también trajo consigo la posibilidad de inspirar a otros.
Carlos se convirtió en un ejemplo de fortaleza para su familia, amigos y comunidad. Su historia de superación mostraba que, incluso después de perderlo todo, es posible levantarse, reconstruirse y mantener la esperanza. Aprendió que compartir sus experiencias y lecciones no solo ayudaba a otros, sino que reforzaba su propia convicción y gratitud por lo vivido. A medida que consolidaba su vida, Carlos sentía que cada desafío enfrentado había dejado enseñanzas duraderas. La pérdida de empleo, la soledad, la incertidumbre y los nuevos desafíos no eran fracasos, sino maestros disfrazados que le enseñaron la importancia de la resiliencia, la perseverancia y la fe inquebrantable. Cada experiencia había fortalecido su espíritu y lo había preparado para sostener cualquier dificultad futura con fortaleza y confianza. Finalmente, Carlos comprendió que la consolidación no es un punto final, sino un proceso continuo. La perseverancia se convierte en un estilo de vida y cada día es una oportunidad para crecer, avanzar y fortalecer lo que se ha construido. Su historia demuestra que, con disciplina, fe y paciencia, es posible transformar la adversidad en fortaleza, la pérdida en aprendizaje y la incertidumbre en confianza en el plan de Dios. A lo largo de su recorrido, desde el despido inesperado hasta la consolidación de su vida, hemos visto cómo la adversidad puede ser transformada en fortaleza, cómo la soledad puede abrir espacio para la reflexión y cómo la fe en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Hoy, queremos recordar que cada desafío es una oportunidad disfrazada y que aunque las circunstancias externas parezcan insuperables, el interior de cada persona guarda un poder capaz de levantarse, reconstruirse y seguir adelante. Carlos es un ejemplo vivo de que la perseverancia, la resiliencia y la confianza en Dios pueden transformar la desesperanza en esperanza, el miedo en determinación y la tristeza en motivación. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a un momento de oración para pedir fortaleza, guía y protección divina en cada área de nuestras vidas. Amemos y confiemos, porque Dios está con nosotros, nos guía y nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Señor, hoy te presentamos nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros miedos. Fortalece nuestro espíritu para enfrentar la adversidad. Ilumina nuestro camino y ayúdanos a confiar en tu plan perfecto. Que, como Carlos, podamos levantarnos cada día con esperanza, perseverancia y fe inquebrantable. Líbranos de la desesperanza, rodea nuestro corazón de paz y ayúdanos a caminar firmes en tu amor y protección. Amén. Amigos, esta historia también tiene un llamado para ustedes. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que ha perdido su empleo, que enfrenta la soledad o la desesperanza, comparte este video. Que su historia inspire a otros a levantarse, a mirar al buen pastor como guía y amigo, y a encontrar fuerza para iniciar un nuevo camino con paz, fe y meditación. Recordemos que la esperanza se multiplica cuando se comparte, y que el apoyo mutuo nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Carlos nos enseña que la vida siempre nos dará oportunidades de renacer, que cada dificultad puede convertirse en un maestro, y cada paso hacia adelante, aunque pequeño, es un triunfo sobre la adversidad. Aprender a perseverar, a mantener la fe y a confiar en Dios nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Finalmente, recordemos que no estamos solos. Aunque las pruebas de la vida nos desafíen, Dios siempre nos acompaña. Cada día es una nueva oportunidad para reconstruirnos, para aprender, para inspirar a otros y para fortalecer nuestro espíritu. Carlos nos muestra que la resiliencia, la fe y la perseverancia no son solo palabras,
sino herramientas poderosas que transforman la vida. Así que, amigos, que esta historia sea un recordatorio constante. No importa cuán profundo sea el valle que enfrentemos, siempre hay un camino hacia la luz. Siempre hay un propósito detrás de cada desafío. Y siempre hay un Dios que nos sostiene. Levántate, confía, persevera y permite que la esperanza guíe cada paso de tu vida. Y ahora quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Cuéntanos en los comentarios parte de tu historia y desde qué país nos acompañas. Tu testimonio puede inspirar a muchos más de lo que imaginas. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y dejar tu comentario, porque juntos podemos encender una cadena de esperanza que trascienda fronteras. Que tengas un hermoso momento. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo, Pórtico de Fuego,